sesión discontinua express. En este caso vamos a hacer una sesión discontinua sin editar, sin A lo preparar, a lo loco, pero porque es que no, si no, no nos podíamos juntar hasta la semana que viene. Bueno, que en verdad, una cosa como esa que se escucha por ahí, Rocío, que se quiere poner aquí. El Rocío que va a hacer de apuntador. Pero si no se pone aquí delante, no la dejamos hacer. Pon aquí delante para hablar. La cosa es que, claro, vamos a hablar de Doctor Strange, o Doctor Extraño, en el multiverso de la locura, la película producida por Marvel y dirigida por el grandísimo y fantástico Sam Raimi, que recoge la batuta de Scott Derrickson, que por las famosas diferencias creativas, en este caso se supone porque él quería hacer una película como más de terror, etcétera, etcétera, se alejó del proyecto, aunque sigue como productor ejecutivo. Y bueno, queríamos hablar de la película porque hemos salido encantados. La verdad que sí. Particularmente salió encantado. Yo quizá a lo mejor incluso más encantado todavía que Juan Luis. Un flipado. Sí, pero es que yo soy muy seguidor de Sam Raimi. Hombre, Yo soy más seguidor. yo más. Y bueno, hemos dicho, vamos a hacer algo rápido, no de duración del vídeo, que seguramente el vídeo se nos vaya de las manos. Como siempre. Pero sí de, venga, vamos a hacerlo ya, aunque no saldrá, no sé si saldrá el día del estreno o saldrá el día siguiente. De todas formas, creo que la gente tiene súper capada sí, los gastos para que no se coman normal, porque ya hay flipados por ahí subiendo cosas. Doctor Extraño en el multiverso de la locura. Se decía que iba a ser la primera película de terror de Marvel. Se decía que Scott Derrickson se iba porque quería hacer algo más de terror y no lo dejaron. Todos nos echamos un poco la mano a la cabeza cuando pasó eso, porque es verdad que hizo muy buen trabajo con la primera. Pero claro, cuando dijeron, vamos a fichar a Sam Raimi, pues a ver quién se quejaba. ¿quién se va a quejar? ¿Y qué ha sido lo primero que has notado tú cuando has visto esta película de Sam Raimi? Bueno, ¿que era una película de Sam Raimi? Exactamente, eso es lo primero, lo ponen los títulos de crédito. Pero el debate que había de cuánto iba a haber de Sam Raimi en esta película. Porque ya sabemos que Marvel contrata directores, algunos son artesanos más personales, otros menos. Pero siempre los mantienen a raya. Ha pasado con Joe Whedon, ha pasado con... Bueno, a Edgar Wright directamente lo echaron de Ant-Man porque no le gustaba lo que estaba haciendo, que seguramente hubiera sido una maravilla. Y vamos con la duda de, bueno, a ver cuánto de Sam Raimi hay. Y hay muchísimo de Sam Raimi, pero no de lo de Spider-Man, que algo hay, sino del Sam Raimi, del fantástico y del terror, que es lo que más nos ha sorprendido. Y sí hay terror en la película. No es una película ortodoxamente adherida al género de terror, pero hay cositas de terror y están muy bien. Es que es como una especialidad de Sam Raimi, fantástico con toques de terror. Es decir, su primera película, que era Posesión Infernal o Evil Dead, si era una película de terror, luego dio un giro con Evil Dead 2, ¿vale? Aquí se llamó Terroríficamente Muerto, en la que ya tenían bastante de comedia, pero tenía terror y al mismo tiempo tenía fantástico, y luego ya terminó de rematar ese giro de 180 grados con El Ejército de las Tinieblas, donde lo que veíamos era una película de fantástico con toques de terror puro y duro y con mucha comedia negra. Que yo recomiendo que si no habéis visto todavía el multiverso de la locura, revisionéis Arrástrame al infierno, que es una pequeña joya que hizo Sam Raimi post Spider-Man, volviendo mucho a sus orígenes, con mucho humor negro y con mucho terror, con mucho terror. Pero mucho humor también, es decir, esa mezcla que siempre se le da también a Sam Raimi y que luego yo creo que lo llevó a la locura a esa serie que debéis ver también, que es Ash vs Evil Dead, que es la continuación de la trilogía, pero ya con una locura desfasadísima, con Bruce Campbell muy mayor, pero disfrutando loquísimo, y ahí tenemos hasta el famoso Camaro, el coche que sale en todas las películas de Sam Raimi, poseído, matando adolescentes. Es muy divertida esa serie. Además, a mí me pasó que vi el primer capítulo, que pensaba que era de 50 minutos, simplemente fue el primer capítulo, luego son capítulos de 20 y tantos minutos, se veían rapidísimo, pero bueno, eso ha sido una pequeña introducción de Sam Raimi, que Sam Raimi ya sabéis todos que bueno, pues se hizo famoso por Posesión Infernal, como hemos dicho antes, por Evil Dead, luego ha tenido una carrera súper extensa, con un montón de películas, a cada cual diferente, ha tenido incluso incursiones en el cine más, no comercial, iba a decir fuera del género. Tiene la de Kevin Costner, tiene también Un plan sencillo, que también es una obra absoluta. A mí es su mejor película. Sin duda. Y esa película, si no llega a estrenarse un año o dos después de Fargo, hubiera tenido mucha más repercusión, porque se parece mucho. Y los Coen y Sam Raimi son amigos, seguramente hubo ahí una retroalimentación, pero Un plan sencillo es un peliculón. Una muy buena película que recomendamos también mucho. Y bueno, decíamos, Marvel ficha a Sam Raimi, entre las dudas, en plan, ¿qué va a pasar con Sam Raimi? Sam Raimi va a cumplir, como yo le decía, como
me daba miedo que fuera el Sam Raimi de Oz, que era un Sam Raimi más comedido, más comercial, más venga, para todos los públicos. O iba a ser un Sam Raimi con más poder. Y creo que aquí sí hemos visto un Sam Raimi con más poder. Y yo me quedo sobre todo en esas escenas de acción, que hay muchas escenas de acción que son muy físicas, de actores, de verdad, no de efectos digitales. Y luego las escenas de terror, porque las tiene, las tiene. Y luego también, ya lo hablamos, y aquí vamos a hacer una alerta de spoiler, en cómo mata A ciertos personajes. Que los mata, y los mata muy bien matados. Sí, de manera muy expeditiva. No es propio de este tipo de películas. Pero bueno, es que, a ver, la película tiene el sello característico de Sam Raimi dentro de unos cánones de que es una gran producción, pero también hereda mucho de lo visual que aportó Scott Derrickson en la primera película, que es adaptar los dibujos de Steve Ditko de los cómics, de los primeros cómics de Doctor Strange, toda esa psicodelia, que quedaba muy bien. Hereda eso, pero le da su personalidad. Y como dice Juanjo, mete mucho terror, mete mucha fantasía, referencia prácticamente a todas sus películas, desde la misma Oz que ha mencionado Juanjo hasta Darkman, que es otra película de superhéroes que tenéis que ver, que no está basada en ningún cómic, pero es maravillosa. Y es un disfrute desde que empieza hasta que acaba. Sí, porque es una película que tiene sus pausas, ¿vale? Tiene sus pausas dentro de lo que es la locura del multiverso. Pero tiene unas pausas muy comedidas, no hay momentos en los que se te haga aburrido, o sea, te cuentan también, te están contando también la historia que te entretiene mucho. Sí. No estás deseando solo que sea un circo de acción y aventura, no, está todo muy bien. Yo venía discutiéndolo y se lo decía, digo, mira, este multiverso de la locura, sí, seguramente no se pueda comparar con el hito que ha supuesto la última de Spider-Man, pero todos sabemos, porque al final tener a los 3 Spider-Man de estos 20 últimos años, pues ha sido algo como muy grande, porque nos pilla a la primera generación que vimos cine fantástico, que empezamos ya viendo el primer cine de superhéroes ya por los 2000, con estos primeros X-Men y con estas primeras Spider-Man. Y claro, para nosotros fue como un suceso, fue una película de evento, ¿no? Como se llaman estas películas, películas de evento. Y esta película, ¿vale? Yo eso lo decía, ¿no? Para mí la sensación era que sí tiene más personalidad, es decir, la otra está muy bien, pero el director, para mí no deja de ser un director con oficio, oficio, que sabe dónde poner la cámara, sabe ser espectacular, pero no hay nada de lo que yo pueda decir, jo, me quedo con esta escena o con con esta otra escena, más allá de las peleas con el Duende Verde. Pero en cambio, con esta multiverso de la locura, es que me quedo con un montón de escenas. Yo particularmente, sobre todo, y también porque soy fan del género de terror, me quedo con todas las escenas que tiene con esos toques de terror. Yo no sé, a ti... No, hombre, todas esas escenas, y ya no solo eso, sino que, a ver, también es una película que da mucho juego visual para que Sam Raimi pueda lucirse. Pero más allá de las escenas de terror, que hay varias, y algunas protagonizadas, por ejemplo, por la maravillosa Elizabeth Olsen, que está genial en la película, que ahora lo comentaremos. Hay momentos zombies, hay momentos Evil Dead, cameo maravilloso de Bruce Campbell, por supuesto. Y hay una alternancia de escenas de acción, como ha dicho Juanjo, físicas muy buenas, otras con algo más de CGI. Luego tenemos toda esa fantasía, toda esa psicodelia con los multiversos. De hecho, hay una escena, hay una secuencia en la que 2 personajes van atravesando todos los universos, que es fascinante visualmente, y luego eso, esa mezcla de fantasía, terror, los toquecitos de humor también de todas las de Marvel Studios, más comedidos, no se les va demasiado. No, pero mucho más, muchísimo más, con diferencia. Es decir, yo por ejemplo recuerdo saltar de las 2 primeras de Thor con mucha seriedad, mucho dramatismo, a toda esa locura desenfrenada que hizo de Thor Ragnarok, que dices, ¿qué ha pasado aquí? Que fue como de repente una torta, porque no te esperaba eso. Y en cambio este Doctor Strange mantiene esa línea más seria del personaje, que ya vimos en la primera entrega, pero lo que tú dices, con un toque de humor muy diferente, muy... Sí, no, incluso la primera tenía más humor que esta, porque en toda la parte en la que se estaba entrenando Stephen Strange, o sea, el hechicero supremo y eso, siempre metía muchas coñas, que si lo de Beyoncé, que no sé qué. Aquí es mucho más comedido, cuando aparece normalmente funciona. Pero bueno, que hablamos, el despliegue de medios clásicos de las películas de Marvel Studios, el Sense of Wonder 100%, pero Sam Raimi ahí luciéndose, haciendo un trabajo técnico impresionante y luego un reparto muy bien aprovechado. Sí, porque quería hablar también contigo de reparto. Yo creo que sin duda, Benedict Cumberbatch sabemos que es un grandísimo actor, ¿vale? Y
La pena es que la hayamos tenido que ver doblada aquí en España, porque es que el tío tiene un vozarrón. Impresionante. Y recordemos que él le puso la voz al dragón en la trilogía del Hobbit por esa voz tan potente que tiene. Pero es que Elizabeth Olsen se come la película. Se come la película. Se come la tostada. Y mira que Benedict Cumberbatch tiene momentos dramáticos, pero es que lo que tiene Elizabeth Olsen, ese personaje, el caramelo dramático de ese personaje, de esa película es ella. Exactamente. Es ella. Porque Benedict Cumberbatch, hablamos un poquito más con spoilers, interpreta más de un papel en la película y lo hace muy bien. De hecho, el último que interpreta en la película, que es muy peculiar, está genial. Y me ha recordado mucho a los toques interpretativos de Bruce Campbell en las películas de Corte Fantástico. Yo llegaba a pensar en algún momento si era él. Sí. Pero bueno. Más allá que como a él le gusta Sam Raimi, que es un poco exagerado. Es histriónico, exagerado. Pero luego Elizabeth Olsen, aparte de que es maravillosa como actriz, es maravillosa, es que se trae todo el feedback de WandaVision aquí. Es decir, todo lo que aquí eclosiona ya venía en todas esas fases, distintas fases del luto, por Visión, por la materialización de sus hijos perdidos, que ya allí estaba genial, pero aquí es como una película, es un blockbuster y tiene que explosionar más y ser todo más grande. Y ella está maravillosa en la película, está de hecho, impresionante. De todos los personajes, el que más me gusta. Sí. Es decir, todos los personajes están bien, todos, hasta los secundarios, hasta los nuevos personajes, pero yo creo que ella se come con diferencia a todos los demás. Y ojo, también, ya ahora saltando un poco del tema de actores, creo que en verdad es una película que se puede entender bastante bien sin ver casi nada. Es decir, yo creo... evidentemente hay algunos elementos que puedes preguntarte y oye, ¿y esto por qué está aquí? Sí. Pero yo creo que si tú llegas a esta película sin haber visto absolutamente nada, ni de Doctor Strange, hombre, a ver, tú no sabes el origen del personaje, pero si tú llegas a verlo, te sorprendes. ¿Qué pasa? Que no. Hombre, ¿cómo no? Tienes que entender, tienes que ver WandaVision para que Wanda no te caiga mal en esta película. Estoy diciendo que es una película... Lo de los hijos sí. No. La motivación de Wanda tienes que ver la serie. Lo siento, pero no. Estoy diciendo que creo que es una película que se entiende bastante bien. No estoy diciendo que se entienda sola. Estoy diciendo que si tú llegas, pues tú ves a una persona que está jodida porque quiere tener a su hijo, que ahí hay un libro que la está enchungando, controlando. Hay un mago que hace cosas y hay magos que hacen cosas y se entiende bastante. Parece entonces Wanda la loca, desesperada, sola. No. Estos no son espectadores redneck. Estoy hablando para espectadores ya con cierto bagaje cinematográfico. Lo siento mucho. Claro. Seguimos. Y ahora yo creo que entraríamos en la zona de spoilers porque sí me gustaría comentar alguna escena en concreto porque es que hay escenas que son buenísimas. Son unas escenas... Hay una escena, vamos a dar saltos según nos vayamos acordando porque ahora lo voy diciendo, pero hay un momento en la escena en la que se habla de los Illuminati. Sí. ¿Vale? Y se presenta una serie de personajes que se extenderán en siguientes entregas y películas y tal. Series. Uno de los spoilers que te lo han hecho los trailers, porque parece que no pueden esperar, es la presidencia del famoso Patrick Stewart haciendo de Xavier. Pero es que esos Illuminati son mucho más Illuminati. Ojo, spoiler. Tenemos a John Krasinski, por fin confirmado ya como Reed Richards. Exactamente, de un maravilloso del cuarto fantástico o el primer fantástico. Que me ha gustado mucho porque no han abusado de sus poderes, porque a ver cómo lo hacen sin que quede mal. Porque ya en las otras películas siempre quedó demostrado que los poderes de Reed Richards a la hora de llevarlo a la pantalla... En el cómic muy bien, pero en la pantalla... Y en la animación también, pero en imagen real... Y bueno, luego tenemos a Rayo Negro de los Inhumanos, creo que no interpretado por el mismo actor de la serie, aquella serie infame que duró una sola temporada. Tenemos otra versión de la Capitana Marvel y tenemos a nuestra maravillosa Capitana Carter de What If. Está muy vinculada esta película con la serie animada de What If y lo hemos disfrutado muchísimo viendo a esos personajes. Pero ¿por qué quiero hablar de estos personajes? Porque hay una escena de confrontación tremenda entre ellos y Bruja Escarlata, ¿no? Exactamente. Y ha sido una maravilla. Sí. Ha sido una maravilla. De hecho, a ver, la película sigue siendo una calificación PG-13, pero sí muestra algunas de las escenas más crudas que hemos visto. Pero un PG-13 bordando ahí, Marvel llorándole, por favor, a los censores de Estados Unidos, déjame dar un PG-13. Déjame... No, y claro, Porque es que tiene una escena de lucha brutal, y aquí va spoiler, ahí... Bueno, no voy a decir cómo muere personajes, pero a lo largo de la película muere mucha gente. Sí. Muere mucha gente, no es como en Game que morían todos. Pero muere mucha gente y muere muriendo delante de pantalla y
mueren de maneras muy brutales. O sea, yo nunca había visto morir... No creo que haya visto tan explícitamente morir a alguien en una película de Marvel. No sé si tú recuerdas... No creo. No recuerdo. A lo mejor en alguno de Infinity War o algo así, pero tanto no. Por ejemplo, uno de los personajes, no vamos a decir cuál, una escena con su cabeza muy peculiar, que no se suele ver, por lo menos en las de Marvel Studios. Zack Snyder a lo mejor sí lo hace, en DC le parte el cuellazo. Pero aquí, no, en las de Marvel no era propio. De hecho, me ha sorprendido bastante que le hayan dado... De hecho, yo había leído algo de por qué era PG-13, se habían dado, porque cuando hacen los PG-13 y 13 los motivos, y hablaban de eso, de muertos, de demonios, de gente que se quema. Sí. Joder, es que sí, es que pasa. Y ahí es donde dices, bien, San Raimi, bien. Sí. Y es lo que decía antes, ¿no? Esa escena de acción, que nosotros hemos visto 800 escenas de acción y te puedes quedar con una con otra porque son una escena de acción, son todo muy digitalizados. Pero esa escena de acción tiene esos toques que hacen que sean diferentes a muchas películas que hemos visto de Marvel, porque tienen ese toque de autor, pero es que luego justo después tenemos una persecución por unos túneles, con unos toques de terror. Tenemos momentos protagonizados por Elizabeth Olsen también, que son muy de terror, es que creo que es la que lleva el terror. Es que... El terror y el drama, porque mezcla los dos géneros. Pero es que es eso, es que yo estaba viendo la película y me pasaba eso, me pasó también mucho cuando vi Thor, la primera de Thor, dirigida por Kenneth Branagh, que se notaba que tenía un toque de autoría, por decirlo de alguna forma. La primera del Capitán América, Joey Johnston también, pero Joey Johnston porque es un blockbuster, por decirlo de alguna manera, y se notaba también un poco diferente. Ojo, ahora que me acabo de acordar, en Capitán América se verá que tenía la muerte brutal, la primera, que era cuando un esbirro caía a la nave, pasaba y se colaba. Sí, vale. Lo que pasa es que como era tan rápida, era muy explícita, pero con ¡plof! Sangre. Creo recordar que era así la más... Posiblemente. Pero bueno, lo que decía, esa escena tenemos, y aquí esto ha sido maravilloso, tenemos una escena de batalla con notas musicales. Ojo, con notas musicales, es decir, tú piensas, ¿cómo van a hacer una batalla con notas musicales? Eso es Danny Elfman, que lleva la banda sonora, que es maravillosa, seguro que dijo algo a Sam Raimi. Y eso otro, es que el Danny Elfman que trabaja con Sam Raimi es increíble. Bueno, Danny Elfman en general es tremendo. Sí, porque de Batman... Exactamente. Y siempre que trabaja con Tim Burton es reconocible 100%. Pero es muy interesante porque esta banda sonora mezcla los coros típicos de Danny Elfman y luego una guitarra eléctrica a los Ennio Morricone que no te la esperas. Y dices, hostia, y llegando al rock progresivo. Hace un trabajo maravilloso, la verdad. Es que... Y aquí sí es verdad que seguramente debe ser una de las grandes carencias, y con todo el respeto a los compositores, pero a diferencia de otras películas o de otras bandas sonoras que tenemos muy metidas en la cabeza, nunca ha destacado a Marvel por tener una gran banda sonora. No, Marvel, sí. Y de hecho aquí, ya os digo, yo no solo he disfrutado con la dirección de Sam Raimi, sino que he disfrutado mucho también con esa banda sonora. Sí. Es decir, la banda sonora sí es verdad que te transportaba, la banda sonora sumaba. No era solo algo de fondo que estaba al compás de la escena de acción, no, estaba con la acción, estaba metida, estaba muy bien integrado. A mí me ha encantado. Sí, es lo que decimos. Esa conjunción de imágenes y música, la verdad que funciona muy bien. Porque como dice Juanjo, de Marvel Studios, recordamos la fanfarria de los Vengadores, algo del Capitán América y poco más, porque siempre son bandas sonoras muy cumplidoras, de compositores que son muy profesionales, pero que les falta esa personalidad. Yo, ya te lo he dicho, para mí sin duda, voy a pensarlo más en frío, ¿vale? Pero de las 3 mejores que he podido ver de Marvel. Es muy bueno. De las 3 mejores. Porque es lo que hablábamos, es verdad que tú hablas de un Endgame o de un Infinity War, pero esas como... Soldado de Invierno. Pero para mí esas películas son como películas conclusivas de todas, ¿no? Es como... Sí, vamos. Hay mucho de emocional por todo lo que lleva, es decir, nosotros llevábamos 10 años viendo, por decirlo de alguna manera, casi 10 años viendo una serie de personajes que se han ido creando, muy dramáticas, muy potentes, un gran villano, y entonces se te queda muy metido por eso. Pero esta película, como una película más independiente, con prácticamente un personaje, por decirlo de alguna manera, y poco más, ha sido muy potente. Y yo creo que ha sido muy potente porque verdaderamente hemos podido reconocer al director que se ha sentado detrás de cámara, respetando mucho lo que ya había hecho el anterior director en la anterior entrega, es decir, sin hacer cambios excesivos ni en personalidad. Ya digo, no como el señor Waititi lo que hizo con ese Thor, que eso da vergüenza ajena verlo.
en Ragnarok. Yo lo siento mucho, pero es que no puedo. Juanjo es hater de Ragnarok. Y mira que es una de las películas que más le gusta a todo el mundo de Marvel Studios. Pues yo lo siento. Yo digo, yo es que una vez hicimos repaso de todas las películas de Marvel y luego caímos que se nos había olvidado esa. O sea, era en plan, ostras, que me la hemos visto todas menos esta. O sea, con eso lo digo todo. Dejad en comentarios qué opináis de que Juanjo no ve. Sí, porque es la peor, sin duda. Ojo, del nuevo universo. Más que Thor 2. Uf. Sí, tío, es que más que por lo que hace con el personaje. Si es que el problema de Thor 2 es que es una película aburrida. Pero es que lo que hace el Waititi con el personaje es que para mí pues, tío, eso es un Thor de otro multiverso, si queréis, pero yo espero que salga otro Thor, que era el Thor de las dos primeras, le pegue un martillazo a este y se quede... Bueno, a ver en Love and Thunder, lo que nos encontramos que es la próxima de Marvel Studios. Exactamente. Y no sé, es que eso yo salgo encantado, encantado. Hemos disfrutado muchísimo. Y a verla, mucho cuidado con los spoilers. Con los spoilers, con las redes sociales, que hay gente que se nota que no anda muy bien de la cabeza, que se nota que se han tenido que caer por la mañana y se han dado golpe directo y lo que se dedica a hacer fotos y subirlas porque son muy guay y quieren ser los primeros y como luego encima hay gente tonta que le vaya el agua, pues ahí estamos. Intentando meter en Twitter. Sí, intentando meter en Twitter o YouTube o las noticias que os salgan predeterminadas en vuestros móviles porque ya digo, podéis comer spoilers. Y bueno, nosotros hemos dicho spoilers pero hemos avisado, ojo. Es que eso no tiene sentido, que recomendamos. No, nosotros hemos avisado. Bueno, pero nosotros vamos a advertir en el vídeo que sí, advertencia. Además va a poner Multiverso de la locura, spoiler. Con spoiler. Exactamente. Parte con spoiler. Somos respetuosos. Parte con spoiler. Y bueno, ¿algo más? Pues nada, que la gente vaya a verla, que la disfrute, por cómo hemos estado viendo. No podemos extrapolar al resto del país ni el resto del planeta, pero las sesiones estaban hasta arriba. Esperemos que hagan una muy buena taquilla. Que luego nos metemos en polémicas también, porque nuestro querido Martin Scorsese tiene razón. Se ha estrenado la película y ya ha habido un montón de presión en Disney para quitar sesiones de otras películas para que haya 70 sesiones de Doctor Strange en un mismo día. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que... y aquí ya nos cambiamos de conversación, aquí pasamos ya del multiverso. El problema no es, el problema es que, por ejemplo, nosotros venimos particularmente, no sé, en otro sitio, nosotros aquí en nuestra localidad, venimos de ver estas fiestas del cine que normalmente eran eventos multitudinarios y ha sido una sorpresa para mal ver cómo las salas estaban como estaban antes en cualquier miércoles o cualquier martes, es decir, con muy poquita gente. Nosotros fuimos a ver dos películas que la verdad que llevaban ya un poquito más de tiempo, una no tanto, El Hombre del Norte y la otra y X de Taiwán, que a lo mejor son películas que... pero ni por esa. Entonces se entiende que los cines pues estén esperando esto como agua de mayo, porque al final lo que le llena, además no solo las entradas, sino la gente consume palomitas, la gente va como con la energía de querer ver estas películas. Y lo van a pasar. Y honestamente, tal como están los cines, yo estoy en un punto de que si llegara una película de estas cada mes, lo compraba, porque los cines necesitan gente, y un cine sin gente no tiene razón de ser. Por cierto, y también me despido de la película con otra polémica. Me alegra muchísimo que el cine es negocio, todos lo sabemos todos, pero me alegra mucho que Sony en su primer momento y Marvel ahora no se hayan bajado los pantalones con China. No por nada en particular con China, ¿vale? Pero China sí había exigido retoques importantes por su forma de pensar que tienen allí en la película. Y todo, por ejemplo, con Spider-Man fue una tontería porque era que querían que quitaran el símbolo de la libertad de Estados Unidos. Me parece una absoluta normalidad. Pero, por ejemplo, con este multiverso de la locura... No, y con Eternals también se estrenó porque, aparte de las polémicas con Chloe Zhao, la pareja... Y aquí pasa lo mismo, aquí tenemos un pequeño toque de una pareja homosexual y tenemos un personaje que no lo dice ahí, pero lleva su pin. Sí, la LGTBI. Y me alegra que digan, mira, nosotros podemos perder perfectamente 400 millones, pero si tenemos... Sí. Y me alegra mucho porque es muy significativo y significa que no todo es la pasta. Sí. Y mira que estamos hablando de 300 millones de dólares, que eso es lo que puede hacer casi cualquier película en una taquilla normal. Y me alegra eso muchísimo, porque estamos hablando de que hay que tener mentalidad abierta. Son pasitos pequeños, pero está bien. Pero vamos, que lo que hay que recordar es que la que dio el paso grande, la primera fue Los Nuevos Mutantes. Efectivamente. Que teníamos una relación entre dos chicas
totalmente explícita y materializada, y una película que pasó muy desapercibida, hablábamos nosotros aquí en Sesión Discontinua, y que a nosotros nos gusta mucho. Y que por cierto podéis recuperar en Disney Plus. Exactamente, publicidad. No nos paga Disney, no nos paga Netflix. No nos paga nadie, pero lo hacemos esto con mucho gusto. El día que nos paguen nos venimos abajo. Exactamente, nos volvemos comerciales. Exactamente, y haremos críticas positivas de películas que no nos han gustado, como Venecia Frenia, Por etcétera. ejemplo. Bueno, pues hasta aquí esta sesión discontinua dedicada sobre todo al multiverso de la locura. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima, que no queremos dejar de hacer una sesión dedicada o a X y me gustaría hacer una sesión dedicada al Hombre del Norte, porque aunque no la ha visto nadie, a mí me ha gustado mucho. Está muy bien. ¿Redes sociales? Redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube. Seguidnos, si estamos actualizando todos los días con mini reseñas, noticias, defunciones, desgraciadamente. Podéis seguirnos. Pues hasta la próxima defunción. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.